Esta noche en Desde las Cámaras, el Congreso de la Unión arranca su segundo periodo de sesiones con varios pendientes por resolver. También, ¿cuáles serían las implicaciones comerciales ante una eventual renegociación del TEMEC con los Estados Unidos y Canadá? Además, hablaremos con el senador Emanuel Reyes Carmona, quien es presidente de la Comisión de Economía, sobre la coyuntura de México frente al gobierno de Donald Trump. Desde las cámaras comenzamos. Con una intensa actividad parlamentaria, iniciaron formalmente los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones de la presente legislatura. Desde el primer día de trabajo, la Cámara de Diputados dio entrada a la discusión y aprobación de las reformas a la ley del Infonavit, cuya minuta se encontraba pendiente desde diciembre pasado. Con ello, el Senado tendrá de nueva cuenta que discutir y, en su caso, aprobar los ajustes a este nuevo instrumento jurídico que incorporó algunas propuestas de los diversos sectores sociales involucrados. De manera paralela, el Congreso de la Unión se prepara para la eventual discusión y aprobación de más de 70 leyes reglamentarias y procesar las iniciativas que en este sentido ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este quehacer legislativo. El Congreso de la Unión inició formalmente sus trabajos el fin de semana pasado con la discusión o aprobación de las reformas a la ley del Infonavit, pero no fue el único asunto que se discutió. Veamos qué otros temas se trataron. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la ley del Infonavit. Principalmente se busca construir 500,000 viviendas de bajo costo para los trabajadores, entre otros beneficios. Crédito barato suficiente para derechohabientes que ganan menos de 2 salarios mínimos. Arrendamiento social con opción a compra para las y los trabajadores puedan rentar sin que el pago exceda el 30% de su salario. Desarrollo de la vivienda que permita al Infonavit comprar terrenos, recibirlos en donación y construir. Legisladores de oposición argumentaron. ¿Qué queremos con esto? Resolver dos grandes carencias donde está el déficit de la vivienda, en los jóvenes. En los jóvenes queremos darle la certeza del arrendamiento social, pagando solamente el 30% de su salario y no como ahora que son rentas totalmente indiscriminadas que socavan su patrimonio. Y en segundo lugar, garantizar que aquellas derechohabientes, porque este es un beneficio para los derechohabientes, aquellos derechohabientes que ganan de 1 a 4 salarios mínimos, tengan la posibilidad de adquirir la vivienda. Cada mes, todos los trabajadores aportan de su sueldo al IMSS para ser atendidos, cosa que no sucede, y al Infonavit para tener un ahorro para cuando quieran adquirir vivienda. Ese dinero no es dinero del gobierno, ese dinero es dinero de las familias, es dinero que es fruto de su esfuerzo y de su trabajo, es el anhelo de tener un hogar propio, es la posibilidad de darle un mejor futuro a sus familias. Ese dinero es sagrado y ni ustedes, ni nadie debiera de tocarlo bajo ninguna premisa. Finalmente, la reforma fue aprobada con 346 votos a favor de Morena, PT, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, y 90 en contra del PRI y el PAN. En otros hechos relevantes, el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobaron la lista de 1,416 candidatos insaculados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, rumbo a la elección del Poder Judicial de junio próximo. La gran tómbola, la diosa fortuna, la gran tómbola, sin filtros, sin evaluación real de su capacidad e idoneidad, un asalto descarado a la justicia mexicana. Y ahora pues surge nepotismo y sumisión, que aparentemente o por lo visto son las nuevas reglas del juego.
Nada nos costaba, compañeras y compañeros, con hacer lo mismo que hizo el PRIAN en el pasado, repartirse cuotas de poder entre unos y otros. La realidad es que hoy hicimos un proceso diferente de frente al pueblo de México, de frente a la ciudadanía y transparentando el proceso justamente en este lugar. Las listas se aprobaron en ambas cámaras con la mayoría calificada de Morena y sus aliados. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. ¿Cuáles serían las implicaciones que podría tener una eventual revisión del acuerdo comercial con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá? Nuestra experta en temas económicos, Alicia Salgado, ya nos tienen los detalles. Alicia, hola, ¿cómo estás? Muy bien, Adriana, qué gusto de saludarte de nuevo. Bueno, ha sido pasar del sabadazo, casi sabadazo, a la rectificación y por el momento la postergación de una espada de Damocles largamente anunciada. El presidente Trump enfrentó también una serie de presiones importantes. Recuerdo muy bien una carta escrita o enviada al presidente por cerca de 52 legisladores de los Estados Unidos, entre ellos demócratas y republicanos, no nada más demócratas, que además ha ido sumando otras firmas en la que le piden que la piense muy bien en aplicar las medidas arancelarias que pudieran simple y sencillamente detonar la terminación del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. No tenía otra intención más que subrayar esto y señalar que la utilización el invocar la ley de poderes extraordinarios, lo único que ha pretendido hacer es rebasar por la izquierda el trabajo legislativo. O sea, para revisar el tratado, para hacer este tipo de cosas, ni le han dado fast track, ni tampoco tiene alternativas como para detonar una guerra arancelaria a nivel global. Esto es importante porque en México también hubo voces de las dos cámaras, claro, apoyadas por la mayoría demócrata, y también los empresarios en general, subrayando la necesidad de iniciar una revisión del Tratado de Libre Comercio. Me parece que estamos un poquito desfasados porque en junio de este año, el 1 de julio, el tratado establece la fecha para el inicio de la revisión. Esto no quiere decir renegociación. Sin embargo, por el estilo que ha tomado Donald Trump, prácticamente todos de fuera y de dentro del gobierno lo ven como el inicio de una renegociación del tratado. Puede haber revisión de algunas cláusulas, de algunos elementos que no estén funcionando y trabajarse sobre ellos a lo largo de un año para que en el 2026 las partes digan, oye, pues con esto estamos de acuerdo en esta revisión, vamos a hacer este ajuste y nos seguimos hacia adelante. Recordemos que el tratado tiene pues prácticamente 12 años, 3 antes pueden decir alguna de las partes no lo queremos, pero tiene un término de vida, 15 años. No necesariamente en el año 5 o en el año 6 tienes que estar renegociando. Entonces sería el cuento de nunca acabar y para el sector privado, que es el que específicamente se beneficia en los 3 países y la sociedad a la que le dan empleo, estas grandes empresas, medianas empresas o pequeñas empresas, se verían inmersas en una incertidumbre de tal tamaño que sería imposible mantener una estrategia exportadora de integración y mucho más de colaboración y coordinación en cadenas de valor. Me parece que este es el tema central sobre el que deberá poner foco las comisiones de economía, las especiales y todas las que participan en la revisión de los temas críticos, como telecomunicaciones, energía, manufactura, ver qué es lo que realmente está hecho en México o qué está integrado en México, pero no hecho en México. Ahí está el foco. Yo pongo este tema bajo la lupa. Gracias, Alicia. Aquí le vamos a dar seguimiento a esta discusión entre México y Estados Unidos y renegociación del TEMEC. Claro que sí. Vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Cada día la Casa Blanca saca nuevos rollos alrededor de lo que son las negociaciones comerciales, porque todo se centra en los beneficios comerciales de Estados Unidos. México y Canadá somos sus socios, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque las agresiones por parte de la Casa Blanca cada día siguen en un crescendo. ¿Qué debemos hacer?
Eso vamos a platicar con el senador Waldo Fernández, quien es presidente de la comisión del TEMEC del Senado de la República. Un presidente que hizo promesas de campaña muy radicales y que veo yo que tiene prisa por atender a su base electoral. Eso no significa que no tomemos muy en serio las afirmaciones que hace en materia del TEMEC. Hay otro tema que pues, incluso son discusiones que no vale la pena entrar, que si el Golfo de América, pues ese es un tema plenamente local. Respecto a este asunto de los aviones y esto, bueno, pues están en aguas internacionales, están en su derecho legítimo de estar por ahí. No es común que esto suceda, aunque sí ha pasado en el pasado, válgame la redundancia, pero evidentemente puede que lo que él esté tratando es de generar en Estados Unidos la percepción de que está trabajando en el tema que él ha ofrecido de la migración y de la seguridad. Hay que considerar dos cosas. Una es, me parece que ha sido impecable el manejo que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum de esta relación bilateral, que si bien la relación no está conflictuada, ha tenido momentos en que si no se ha actuado con serenidad, con prudencia, con sentido de Estado, con sentido de gobierno, pudiéramos haber caído en un asunto de rispidez o ya de confrontación abierta. Entonces, en esa parte creo que la presidenta lo ha hecho muy bien. No creo, estoy convencido. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también. El canciller, muy buen trabajo el que se ha estado haciendo ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomarnos en serio lo que dice el presidente Trump respecto al tema del TEMEC y trabajar todos los días para que este impasse de 30 días se convierta después en un impasse de otro plazo similar, un plazo más largo, y luego llegar a la revisión con las mejores condiciones posibles, porque muchas cosas de las declaraciones de él atienden a su base electoral, pero también atienden a una estrategia que es tratar de llegar lo más fortalecido a esta revisión. Los aranceles es una herramienta que está tratando de utilizar, primero con su electorado y segundo, bueno, pues para tratar de llegar a presionar el día que se dé la revisión del TEMEC. La realidad es que me parece que el principal contrapeso que enfrentó el presidente Trump de esta decisión de los aranceles vino en los Estados Unidos. Gobernadores, congresistas, funcionarios de su propio gobierno, analistas económicos. Hay un dato que casi pasó desapercibido. La Fed no bajó las tasas de interés. Y esto lo hizo posterior al anuncio del presidente Trump. ¿Esto qué significa? Que la Fed estaba estableciendo que podía entrar la economía norteamericana en algún problema de inflacionario, etcétera, y por eso no lo hizo. Entonces, creo que este contrapeso que inició allá, después continuó en México. Y yo lo que le tengo que decir a los empresarios, a la gente de México, a los ciudadanos en general es: tenemos, presidenta, calma, paciencia, serenidad. Que es una situación de ambos países, es lo que quieren ellos y lo que queremos nosotros. El poner los elementos que dijo la presidenta en la frontera, estos 10,000 elementos de la Guardia Nacional, le benefician a los Estados Unidos, pero le benefician principalmente a la gente de México, del norte del país, que son personas, elementos de seguridad que van a estar cuidando a los mexicanos. Pero también nos interesa mucho que ya no lleguen armas a México. ¿Cómo quiere los norteamericanos que acabemos con los cárteles de la droga si una de sus líneas de producción de armas abastecen a la delincuencia organizada? Hay un dato que es interesante. La declaración de terroristas de los cárteles de la droga mexicanos es un asunto interno. Si se queda en la parte interna, como debe de ser esta declaración, en los Estados Unidos va a poder actuar el gobierno violando el secreto bancario contra los proveedores de armamento. Vamos a un corte y a nuestro regreso hablaremos sobre la coyuntura de México frente al gobierno de Estados Unidos con el senador Emanuel Reyes Carmona, quien es presidente de la Comisión de Economía. Nosotros logramos avanzar en esta propuesta económica del gobierno mexicano, todas y todos unidos, juntos por una misma ruta y por un mismo rumbo. Podemos hacer de esta región económica la más importante, sostener el crecimiento en el que México ha venido teniendo durante los últimos años y hacer posible de que muchas mexicanas y mexicanos salgan de la pobreza extrema. Creo que esa es la aspiración del gobierno mexicano y es oportunidad de que todos y todas caminemos por el mismo camino. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Donald Trump le hizo al mundo
Donald Trump le hizo al mundo gran favor, porque ahora ya tenemos todos la misma opinión. Oriundo de Guanajuato, mercadólogo y abogado, Emanuel Reyes Carmona preside en el Senado la Comisión de Economía y hablará de una eventual negociación con América del Norte y cuál es su visión, así como el Plan México para el desarrollo y crecimiento de nuestra nación. Ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio el senador de Morena por el estado de Guanajuato, Emanuel Reyes Carmona, quien es presidente de la Comisión de Economía del Senado, y vamos a platicar con él sobre estas últimas acciones en la relación entre México y Estados Unidos. ¿Qué tal, senador? Adri, me da muchísimo gusto de estar aquí una vez más contigo. Muy buenas noches a toda tu amplia audiencia. Estoy aquí listo y gracias por tu invitación. Pues ante los ataques, amenazas y luego ya ni tan amenazas de Trump, el gobierno de México pues reaccionó bien. Sí. Hay que aceptarlo. La oposición tiene que aceptar que fue una buena reacción, que se ve que la presidenta tuvo una buena asesoría, un buen acompañamiento y se logró esta amenaza tan grave que hubiera sido tanto para Estados Unidos como para México de los aranceles del 25%, están ahorita en un stand-by de un mes. Pausados. Fíjate que es importante decir que esta negociación tiene que ver con el entendimiento, el diálogo, la postura de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, de un gran equipo de trabajo que está listo y comprometido para poder avanzar en los retos que hoy se enfrentan de cara a la revisión del TEMEC, pero sobre todo en este periodo de gracia que son 30 días, pues el compromiso de poder cumplir tanto por parte de los Estados Unidos como por parte de México. Me parece que la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum fue de primera. Esto significa la posibilidad de que en los próximos días haya también anuncios importantes. Hay que recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum hablaba de un plan B, y en este plan B pues eran ciertas medidas que se iban a implementar a través de la Secretaría de Economía para poder despresurizar estas amenazas arancelarias en cuanto a nuestro país y en cuanto a la economía nacional e internacional. En este sentido, debo reconocer... ¿Y ya se sabe cuál es el plan B? Tú como presidente de la comisión, ¿nos puedes dar un adelanto? Digamos, fíjate, el día... Una primicia. Hace unos días estuvo el secretario Marcelo Ebrard en la plenaria del grupo parlamentario de Morena y todo el mundo decía, bueno, ¿y cuál es el plan B? Entonces decía, bueno, hay que tener paciencia, el plan B va a estar guardado en caso de que estas medidas arancelarias se reactiven a partir del 1 de marzo, pero me parece que algo que deja ver es el tema de impulsar el contenido nacional, potencializar lo hecho en México. Viene una campaña intensa que tiene que ver con destacar todo lo que se hace en cada una de las regiones económicas de nuestro país y poder consumir lo propio en México, es decir, sustituir también importaciones y garantizar que se potencialice en su máximo esplendor la economía. Y también el tema del nearshoring, ¿no? Es un tema que se puede impulsar en México. Contamos con una muy buena mano de obra, contamos con una gran industria textil, con temas de agricultura, estamos en todos los sectores, pero no han tenido el impulso que se debe. Es correcto. Fíjate que el tema de la... En materia ni de tecnología, ni fiscal, no han recibido este impulso, por eso pues hay varias industrias en México que van quebrando. Fíjate que en el tema de la relocalización o el nearshoring es un tema en el que México le está apostando fuertemente, el poder potencializar regiones económicas que garanticen la posibilidad de que en un corto plazo haya anuncios muy importantes en cuanto a inversiones nacionales y transnacionales. El claro ejemplo es, por ejemplo, lo que hizo Amazon hace unos días, una inversión económica muy importante en Querétaro y otra inversión que se viene en próximos días en materia de semiconductores. El tema de la tecnología es un tema en el que nosotros consideramos necesario, importante, porque esto va alineado a la estrategia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y para la gente que no conoce el término del nearshoring o geolocalización, es que varios países de diferentes partes del mundo, especialmente China, puedan migrar sus industrias a lugares estratégicos del país, de México,
dada a la vecindad que tenemos con Estados Unidos. Es correcto. A ver, Y México aprovechar esa vecindad y esa logística que se les facilitaría a estas empresas. México se encuentra en una posición geográfica privilegiada. De hecho, esta región económica es la más importante del país y el tratado que nosotros tenemos con México, con Estados Unidos y con Canadá garantiza la posibilidad de una gran participación comercial de empresas transnacionales. La idea entonces es poder ofrecer a México como un destino especial, preferenciado y privilegiado para que estas empresas que desean invertir puedan llegar también a nuestro país, pero con condiciones propicias y favorables que permitan el desarrollo de la Bueno, economía y si de alguien nuestro país. conoce de todas estas necesidades, negociaciones, es Marcelo Ebrard, que hoy por hoy es el secretario de Economía. Indudablemente, Marcelo Ebrard ha sostenido un diálogo permanente con todas las y los empresarios de manera permanente, continua. Es un especialista en la materia y me parece que ello nos convoca a que todas y a todos cerremos filas. Me parece que hoy hay una nueva dinámica. Están muy entusiasmados todas las cámaras empresariales porque hay anuncios muy importantes que se vienen los próximos días y estamos destinados a ser la 10ª economía mundial. Actualmente somos la 12ª, veníamos de la 15, avanzamos al lugar 12 y hoy aspiramos a ser la 10ª en el mundo y me parece que si aprovechamos todas las áreas de oportunidad podemos lograr el crecimiento económico anhelado y esperado no solamente por parte de la clase empresarial, sino también por todas las y los mexicanos. Hay un tema, Emanuel, que es un tema pues eminente, que nos lacera a todos los mexicanos y es un tema que sí se tiene que resolver y es el tema del narcotráfico. Es correcto. Y es el tema que Trump está poniendo sobre la mesa. Sí. Y bueno, es importante que se trabaje de forma bilateral para poder resolver ese asunto, para poder resolver el tema de la exportación de armas ilegales a nuestro país y el tema pues de la exportación de fentanilo y de drogas de nuestro país a los Estados Unidos. El principal problema de México y de Estados Unidos es el tráfico del fentanilo y el tráfico de armas, pero también Estados Unidos tiene que reconocer que ellos están armando a los grupos criminales, es decir, el 74% de las armas que ingresan a nuestro país es de origen estadounidense, entonces les están dando armas de alto poder, de fuego, para poder operar ellos libremente. Los están armando pues ellos. Sí. Si no existieran esas armas, el crimen organizado tendría un debilitamiento porque no tendrían esa manera de operar. Así o es. Solo que otro país llegue y les provee las armas. Así es. Y fíjate que esto es justamente lo que nosotros estamos debatiendo. Hace unos días el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que solicite un informe pormenorizado de cuántas son las armas que se le están vendiendo a las y a los mexicanos. El problema recae ahí en los Estados Unidos, entonces me parece importante que Estados Unidos reconozca este grave problema y por supuesto México atendiendo el tema del fentanilo. Y que se trabaje de forma bilateral, que no se vea solo como una amenaza perjudicial, sino es un momento de hacer una reflexión como país. ¿Qué estamos haciendo para combatir el crimen organizado que poco a poco ha ido avanzando en materia pues económica hasta social? Ya por todos lados podemos ver Fíjate que el tema va alineado tanto en lo económico como en el tema de seguridad, de migración. Es un tema que va aparejado y me parece muy importante reconocer que hoy la estrategia tiene que ver con acciones coordinadas entre estas dependencias del gobierno federal. Por ejemplo, los 10,000 elementos de la Guardia Nacional que ya se desplazaron a la frontera para poder vigilar que no haya tráfico de drogas, pero también vigilar que no haya trasiego de armas. En este sentido, son esfuerzos coordinados, pero también la Secretaría de Educación Pública que hoy está implementando programas que tienen que ver con la prevención y la atención de las adicciones. Esto también lo debería de hacer Estados Unidos y nosotros hacemos un llamado a nuestras contrapartes, al Senado republicano, al Senado estadounidense, para que tome acciones en lo inmediato y pueda garantizar la posibilidad también de modificar sus leyes que permitan pues, la regulación de las armas al interior de los Estados Unidos. También se anunció a principios de enero la presidenta Claudia Sheinbaum el Plan México, que es un plan pues, que detona, como tú lo comentaste hace unos minutos, el consumir lo local. Además de implementar medidas para que la gente pues, se pueda consumir lo local, que pueda competir los productos nacionales con los productos, sobre todo los chinos, que son los que más han penetrado en nuestro país. ¿Qué otras acciones
están tomadas en cuenta en el Plan México? En el Plan México considera la posibilidad de la creación de 100 parques industriales a lo largo y a lo ancho de nuestro país, el poder redefinir de manera estratégica los 12 polos del desarrollo para el bienestar y poder garantizar que cada actividad económica esté alineada a los distintos sectores interconectados entre sí mismos, potencializar el tema de las comunicaciones, de la electromovilidad, el poder avanzar en inversiones que tengan que ver con conectividad, con internet, con data centers, y me parece que viene un desarrollo económico muy importante en los próximos años. Hay que aprovechar estas tecnologías que hoy se van a implementar y sobre todo en la puesta en marcha de la Agencia de Transformación Digital, que tiene que ver con digitalizar todos los trámites del Gobierno de México al alcance de las y de los ciudadanos, de las y los empresarios, para poder eficientar tiempos, la mejora regulatoria, el poder garantizar que no haya ningún tipo de corrupción y se puedan agilizar todos los trámites. Y sobre todo, Emanuel, unirnos como país y poder apoyar este importante plan. Es correcto. México, y empezar a intentar consumir lo local y no solamente que quede en los dichos, sino que se haga en los hechos, que realmente se logre potenciar el crecimiento del país. Si nosotros logramos avanzar en esta propuesta económica del gobierno mexicano, todas y todos unidos juntos por una misma ruta y por un mismo rumbo, podemos hacer de esta región económica la más importante, sostener el crecimiento en el que México ha venido teniendo durante los últimos años y hacer posible de que muchas mexicanas y mexicanos salgan de la pobreza extrema. Creo que esa es la aspiración del gobierno mexicano y es oportunidad de que todos y todas caminemos por el mismo camino. Así es, Emanuel, pues muchas gracias por estar aquí en el programa. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.